19 horas 40 minutos. Sí. Seguimos en Odisea Cósmica, venimos de pintar, de dejar viajar la imaginación y ahora vamos para otro lado que tiene que ver también con lo artístico. Para eso lo tenemos acá, Lauti Pisaco, contexto y autor. Buenas tardes, buenas noches. Yo a esta altura nunca sé si decir buenas tardes o buenas noches igualmente, ¿viste? Porque ya está empezando a anochecer, pero... Y es la nochecita. Claro, pero hasta las 8 de la noche, no sé. Buenas tardes, está bien. Buenas no pasa tardes, nada. por las pequeñas formalidades. Sí, hoy voy a hablar de una obra cinematográfica que me voló la cabeza, que vi este domingo y está en boca de todos. La verdad no es ninguna película indie. Frankenstein, de Guillermo del Toro. Bien. Una película que da mucho para hablar, incluso tuve que recortar mucho para esta columna porque trata muchos temas, desde un poco capaz el sentido de la vida, un personaje que no puede morir, cuál es el sentido cuando no puedes morir, encontrar el amor, el perdón, la razón, los límites de la ciencia, ¿viste? Hasta dónde puede llegar uno, y después ya... Nos vamos a otro lado, incluso los colores que aparecen en la película, todos tienen un significado, toda la estética, la cinematografía, no. Da para hablar para 1000 años más. No sé si lo tenés ahí, pero te puedo comentar una perlita que vi, porque desde que la vi yo también empecé a prestar atención al contenido que circulaba en redes sobre esta película. Guillermo del Toro está obsesionado con Frankenstein. Sí. De allí que, bueno, le haya puesto tantas ganas a esta adaptación, ¿no? Porque digo, es desde su perspectiva también este clásico que él lo resignifica un poco. Claro, bueno, él ha dicho en entrevistas, anda a creerle, ¿no? ¿Viste? Pero Fuente él ha dicho en entrevistas que se imagina haciendo Frankenstein y siendo director de películas desde los 11 años, que es una obsesión. Incluso ha dicho que es como algo muy personal para él, Sí, ¿viste? no creo que mienta justamente en ese aspecto, Lautaro. Sí, es algo muy personal para él porque en la película explora mucho la relación padre-hijo. Tanto de Frankenstein, el doctor, que no es el monstruo, Frankenstein es el doctor. Muy importante marcar eso. Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es Víctor Frankenstein. Es el doctor que crea que el lo monstruo inventa. que no tiene nombre. El monstruo. Eso también es algo muy particular de la película, ¿no? Y explora la relación del doctor con su padre, un padre muy terrible, un padre muy ausente por momentos, una madre que estaba todo el tiempo con él y que se muere su madre, ¿no? Y la única figura que empieza a tener el doctor es la del padre terrible, que lo castiga todo el tiempo, que solo puede aprender desde el dolor, es un poco lo que le enseña el padre. Y hasta que nace su otro hermano, ¿no? Que su madre se muere posparto. Entonces empieza ahí como una cuestión medio de recelo con el hermano. Perdón, Lautaro, lo mismo pasa en el laberinto del fauno. Claro, La niña pierde la madre cuando su madre da a luz otro hijo. Otro clásico de Guillermo del Toro, que ambientado, ¿no? En la Guerra Civil Española. Española, sí, en el franquismo. Claro, es una temática muy recurrente la de Guillermo, la de los monstruos. Él incluso ha dicho la de una obsesión con los fetos, porque ha comentado que su madre ha perdido un hijo. Y la escritora original Mary Shelley, la escritora original de Frankenstein, o el moderno Prometeo, ese es el título original, también ha perdido hijos. Entonces también se explora un poco la pérdida en la obra. Es una obra muy completa que toca muchas temáticas, pero empecemos por el principio. Dale. ¿No? Mary Shelley, nacida en 1797, de una familia muy progre. La madre... Sí. Mary Wollstonecraft, gran feminista que escribió Vindicaciones de los Derechos de la Mujer. Y de ahí nació ella. Claro. Hay una película que creo que Dakota Fanning hace de Mary Shelley o Elle Fanning, no sé, algo así. Investiguen porque ya no me acuerdo. Claro, el padre incluso, también no solo la madre, una influencia intelectual. El padre también siendo un anarquista intelectual. ¿Qué pasó con la madre de Mary? Se murió. No inmediatamente posparto, no, una semana después se muere, por lo que nunca llegó a conocerla, pero el padre siempre reivindicó mucho la figura feminista, ¿no? De la madre. Era una persona con capaz la mente un poco más abierta para esa época, que incluso cuando Mary Shelley tenía 4 años, se volvió a casar con otra pareja que tuvo y adoptaron a la hija de su pareja, que fue extramarital. Algo muy mal visto, ¿no? Sí, para la época, olvídate, claro. Para la época, pero bueno, en
en toda esa vorágine se crió Mary Shelley y se cree un poco que Mary tenía cierto recelo hacia su madrastra porque sentía que ella la había alejado de su padre, ¿no? Empieza ahí una relación medio tormentosa, en donde medio como en una especie de rebeldía, ¿viste? El padre tenía un círculo de intelectuales y poetas con los que se regodeaba, y es ahí donde Mary conoce a Percy Shelley, su futuro esposo, que es con el que empiezan a tener un romance, y me encanta todo esto porque me siento como contando un chisme, más o menos. Sí. Percy empieza a salir con Mary, pero había un problema. Percy estaba casado y con una esposa embarazada. Entonces, Percy, qué falta de responsabilidad afectiva, che. Entonces se tenían que ver a escondidas en un cementerio, ¿viste? Lindo lugar. Sí, entonces... Es como yo que tuve una cita en el cementerio. ¿En el de cementerio de Recoleta? De Recoleta, claro. Un día quiero pasar por ahí. Y a todo esto, me perdí por dónde iba, sí. Tenía citas en el cementerio. Y para escapar un poco de esa mirada juzgadora, ¿qué hacen? Se van para Suiza, pero también se llevan a la hermanastra de Mary. Se hacen toda una travesía recorriendo Europa, se van para Suiza, y es ahí donde Mary empieza a ver también un poco los horrores de la posguerra napoleónica. Una Europa devastada posguerra, viendo tanta maldad. Y básicamente la plata les alcanzó para 3 meses y se tuvieron que volver con sus padres, pero los padres los rechazaban a ellos tres, ¿no? Entonces se fueron a vivir juntos y estuvieron hablando, ¿no? de todo lo que es la lógica capaz un poco más avanzada para su época. Vivieron los 3 juntos durante un año en una relación poliamorosa. Mire usted. Hermanastra Mary Shelley y el casado. Exactamente. Ok. Sí, acá escuchamos, pero no juzgamos. No juzgamos. Fanny Imlay, la hermanastra, no sé si te referías a ella recién. No, la que nombraste, con la que tuvieron este vínculo. ¿Cómo siguió la historia, Lautaro? ¿Cómo llega ella a Frankenstein? Bueno, se cree un poco que a través de todos estos horrores que vio en la guerra es donde empieza también a construirse un poco esa maldad que empieza a ver en el humano. Ella queda embarazada de Percy, pierde a su primer hijo, entra en una depresión, y es ahí donde, bueno, se separan, empiezan a relacionarse ellos dos juntos, la hermanastra se toma el palo y empieza a relacionarse con otro personaje también que era parte del círculo íntimo ese de poetas con el que se relacionaban todos, y fueron invitados a pasar el verano en una mansión, a pasar vacaciones básicamente, en un verano que fue tan terrible, tanta lluvia, que fue el verano sin verano básicamente. Entonces lo único que pudieron hacer fue encerrarse frente de una fogata, y es ahí donde uno tira: muchachos, ¿y si hacemos un cuento de terror todos? Les propongo esta temática. Entonces todos empezaron a hacer... cortó la luz, digamos. Se cortó la luz. Sí. Claro. Entonces, se cayeron los servidores. Ahí va. Se cayó la nube. Se cayó la nube, se cayó la luz, todo del cielo entero. Y entonces se propusieron hacer un concurso de terror. Y ahí cada uno escribió su propio relato, ¿no? Claro, y Mary estaba muy trabada hasta que una noche empezaron a hablar de la naturaleza de la vida y si podía ser generada de forma artificial. Y ahí... Sí, y en palabras de la propia Mary, en un sueño, dijo: vi al pálido estudiante de las artes prohibidas arrodillado junto a la cosa que había creado. Vi al espantoso fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de algún potente mecanismo, mostró signos de vida y se agitó con un movimiento inquieto y antinatural, espantoso como era, porque sumamente espantoso sería cualquier esfuerzo humano para burlarse del mecanismo estupendo del creador del mundo. Hay un trabalenguas ahí, ¿no? No, está buenísimo lo que... Sí, que tiene que ver con esta dicotomía entre ciencia versus religión, entre Dios que da la vida todopoderoso y a donde puede llegar el hombre con la ciencia, que a veces es a lugares realmente monstruosos, ¿no? Y esta cuestión casi filosófica de que se puede crear vida a partir de seres que ya no están. Digo, ¿qué pasa con esos cuerpos? Sí, y es algo que capaz desde el psicoanálisis se piensa un poco más, que el terror es aquello que no se quiere mostrar. Eso que dejamos en lo oscuro, en lo más profundo, ¿entendés? El monstruo que es, lo que no queremos ver, sacar a la luz. Entonces...
toda esta cuestión, viste, de la guerra, del hijo perdido, la empieza a retratar un poco en la novela, e incluso habla de la responsabilidad paternal, que es, retomando lo del principio, Claro. sentía que la madrastra lo había alejado de su padre. Entonces todo esto lo plasma en ese Frankenstein. terror de Frankenstein, ¿no? Y lo que decías vos, ¿no? También hablando de Dios y de la ciencia, era una época en la que post-revolución industrial, post-revolución francesa, porque se habla de revolución y no de un simple cambio, porque cambió la forma de ver el mundo, ¿viste? Cambió la forma en la que se percibía, por ejemplo, Dios. ¿Qué importancia le damos a Dios en nuestras vidas, no? El humano también es importante, pasó a ser un poco el centro del mundo, la ciencia. Claro, de teocentrista Claro, a antropocentrista. el pensamiento, la razón, ¿viste? Empezó a dominar. Y para mí es un poco lo que apunta, por lo menos, la película de Guillermo del Toro. Me gusta pensar como que hay dos polos, ¿viste? Porque te la cuenta por partes. Primero la visión de Frankenstein, De Víctor. del que hace ciencia, del médico, como pensando desde la razón puramente. Y por otro lado hay un contrapunto que es el monstruo. O incluso puede pensarse Elizabeth como ese contrapunto que es el interés romántico de Frankenstein, ¿no? Que todo el tiempo le lleva la contra, que le dice que es terrible lo que está haciendo, que hay hombres muriéndose en la guerra y cuál es el límite de la ciencia, ¿no? En una escena de la película muy, muy interesante está Frankenstein frente al consejo médico hablando de la vida y la muerte y demostrando cómo puede traer a la vida. Y el consejo médico se espanta. ¿Por qué se espanta? Porque solo es potestad de Dios Claro. Claro. dar y quitar la vida. Entonces retrata un poco esa pelea que hay entre la creencia, la razón, y es ahí también donde entra el romanticismo de Mary Shelley, ¿no? Un poco en respuesta a tanto uso racional y de la ciencia como algo universal que lo puede saber todo, de que 2 más 2 es 4, empiezan a surgir ciertos escritores como Mary Shelley que retratan otra cosa, el romanticismo, el amor, la guerra, la locura, lo erótico. Claro. ¿Entendés? La propia experiencia humana, ¿no? La propia El experiencia. error, la consecuencia. Claro, la propia experiencia humana y también la devastación que genera a veces el humano. ¿Cuál es el monstruo en la película? Hay Claro, algo, ¿cuál sería el límite, no? Claro. te voy a dar una datita. Vi que a medida que el monstruo se va humanizando, porque se va civilizando, a partir de entrar en contacto con otros humanos que le dan una bienvenida un poco más amena que la que le da Víctor, Víctor se va volviendo cada vez más monstruo, se vuelve rengo, tiene una pata de metal si no me equivoco, va caminando más tosco, va perdiendo su civilización, ¿no? Y también otra perlita es que Guillermo del Toro, bueno, en sus películas retrata mucho esto de la figura de la madre. Y en el caso de Frankenstein, eligió a la misma actriz para interpretar a Elizabeth y a la madre de Víctor, que es Mia Goth, que lo gracioso es que le ponen una prótesis de la nariz para que su rostro se cambie un poco cuando interpreta a la madre de Víctor, que le ponen una nariz parecida a la de Oscar Isaac, que también, dicho sea de paso, gran elenco, Mia Goth, Oscar Isaac, Jacob Elordi y demás. Sí, yo lo del detalle de la madre y de Elizabeth no me había dado cuenta en ningún momento. Elizabeth siendo el interés amoroso Sí. de Frankenstein, que sea la misma actriz. Claro, porque hay una cuestión ahí edípica, ¿no? De Sí. quizás Frankenstein buscar a su madre en esta mujer o el amor de madre en esta mujer. Y ahí Guillermo del Toro elige retratarlo así. Bueno, incluso hablando, hay algo que, bueno, no me quiero meter mucho en esta columna sobre esto, pero ya que lo mencionamos, mentira, lo menciono yo. Nadie lo mencionó. Hacete cargo. dígalo, Pisaco. Que como Del Toro juega mucho con los colores, y en relación a los colores Sí. de la madre, de Elizabeth, del padre, la madre es representada siempre con un color rojo, ¿no? Que puede pensarse capaz como la vida incluso lo ve como el amor, como lo pasional. El padre es representado con los colores negros, y Frankenstein
constantemente está intercambiando entre prendas negras, rojas, viste, un saco negro con una corbata roja. Y el personaje de Elizabeth, el interés amoroso, al principio aparece de azul, ¿viste? Y hay una frase muy, muy concreta que dijo Frankenstein. ¿De azul o verde? ¿Aparece de azul al principio? Al principio de azul. Después se va tornando Sí. verde. Frankenstein dijo creer haber conocido un ángel o un demonio. Todavía no sabe, ¿viste? Como que se armó toda una idea. Idealizó a Elizabeth. Y a medida que la va conociendo, su verdadero yo, empieza a transformarse los vestidos de a poco en poco en color verde. Y mientras más se va enamorando, Víctor Frankenstein, los colores del vestido de Elizabeth empiezan a ser cada vez más rojos, al igual que los de su madre. Es un juego de colores hermosísimo que le aporta... Y la construcción de un enamoramiento. Claro, de un enamoramiento... Y un desenamoramiento, porque después ella medio que se desencanta de Víctor cuando entra a vincularse con el monstruo. Y vi también que Miyagot comentaba que el personaje en sus vestuarios tiene muchas capas. Y a medida que lo va conociendo, el monstruo se las va sacando. Claro, como que se va viendo un poco Despojando eso, en su interior. Es un poco también la búsqueda de la película. Al presentarte quién es el verdadero monstruo, Frankenstein nace, aunque con un cuerpo de 2 metros y unos músculos así, te puede partir la cabeza chasqueándote los dedos, es un bebé. Claro. Tiene la cabeza de un bebé recién nacido, en donde Frankenstein, toda esa maldad que muestran que le había hecho su padre, la replica sobre el monstruo. Réplica la relación con su padre, tan En tormentosa. su propia creación. En su propia creación. No es solo un dios, es también un padre. Entonces, en Frankenstein primero vemos una figura paterna terrible. Y Elizabeth un poco viene a ser esa figura materna un poco más amable. Pero igualmente aparece muy poco en la película, ¿no? Él en un punto se escapa, se va, la gente lo persigue, le disparan porque no saben lo que es, ven un monstruo, se esconde en un gallinero. ¿Hasta qué? Y empieza a aprender las palabras. Todavía no sabe quién es él. Él sigue siendo una cosa morfa. Y él dice que el mundo es terrible. Que los lobos no odian a las ovejas cuando se las comen. Y los granjeros no odian a los lobos cuando les disparan. Pero el mundo es así. Y el único momento en el que encontró paz, en eso terrible que le vino pasando desde su nacimiento, es cuando empezó a sentir que cuidaba a otra persona y que esa otra persona cuidaba de él. Secretamente cuidaba a la gente de una granja y los de la granja pensaban que eran el espíritu del bosque, ¿viste? Y le dejaban Pero comida. Claro, y en un punto de la película toda la familia se va y dejan al abuelo ciego adentro de la casa. Y es ahí donde el monstruo nervioso no sabía qué hacer, se quiere meter adentro de la casa, presentarse, conocerlo. Él sabía que era viejo, que estaba ciego, qué iba a pasar. Y se mete, ¿y qué le dice el viejo? Bienvenido, le abre la puerta, le da amor, le enseña porque vio su interior. Y es ahí un poco donde el monstruo empieza a tener una identidad. Sí, perdón que te interrumpa, me encantó como lo relatás, Lautaro. Nombrás la aparición de la palabra y la de un otro en la constitución de un yo. Total, y ahí es donde él puede dar su punto de vista y que la historia también se cuente como él la vivió, ¿no? Y no solo como la contaba el hombre civilizado, que bueno, terminó donde terminó. Claro, si el terror es si yo causo terror, es porque el otro ve algo en mí, algo que no quiere ver, que quiere esconderlo. Ahora, cuando el otro reconoce en mí una bondad, una amistad, amor, El cariño, otro te ve. Sí, un es la primera reconocimiento, vez justamente. que al monstruo lo reconocen como una persona, que lo llaman amigo. Y es ahí donde empieza a preguntarse un poco, es ahí donde empieza a pensar realmente el monstruo sobre la vida y la muerte,
se muere el viejo, pobrecito. Estoy haciendo un montón de spoilers, Sí, perdón. no, Sí, no, sí, pero ya igual le contaste ya la película a todo el un mundo. minuto, ¿eh? Sí, sí. Y finalizo con algo nomás. Y es que a partir de eso es que encuentra un poco, le empieza a pedir a su creador alguien igual a él. Alguien que le dé amor, alguien que lo reconozca por fuera de ser un monstruo, ¿no? Habiendo vivido tanto en la marginalidad y siendo tan detestado. No sé si llego a hacer una breve conclusión o los cerramos Diga la acá. conclusión, Lautaro. Y nada, me parece muy interesante pensarlo desde el lado de la razón, de la ciencia, cuál es el límite del progreso y de no olvidarnos también de tener corazón. Es algo, es una Total. temática que no es nueva, es viejísima. Ya en el 1600 hay una frase de un matemático, Blaise Pascal, que dice: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Entonces, a veces hay que cederle un poco al corazón y no ser tan... Le pone la Claro. firma Lautaro Sí. Pisaco. Hermoso, Lautaro, como lo contaste. Gracias, Lau. Gracias. La verdad, para la reflexión total, esta Frankenstein desde tu mirada. Muy linda columna. Y ahora sí, Sí, nos llegamos vamos. a tramos finales y le agradecemos a toda la gente que hizo posible una vez más el programa del día de hoy. Acuérdense que mañana no hay clase porque La Plata está de cumpleaños y vamos a festejarlo. Le agradecemos a Guido Sarachi, Guido Saracchio, como le dice Edu Zapata, en operación de sonido puesta técnica al aire. Muchas gracias, Guidi. En operación de audiovisual está ahí el Tomasini. Gracias, Tai. En redes, Agustín Titarelli, gracias Agus. En producción general, Seba Álvarez, gracias Seba. Y también él, que además ha sido columnista del día de hoy, Lautaro Pisaco, gracias Lau. Mi gran compañero Edu Zapata. Y gran compañera, gran Vic Rubino, nosotros nos reencontramos el jueves a partir de las 6 de la tarde aquí en la 97, una nueva entrega de Odisea Cósmica. Feliz cumpleaños a la ciudad de La Plata. Chau, chau.